¿Qué va a pasar con José Gerí? ¿Debería ser vacado este martes? Nunca debió ser presidente. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad. Debería irse. ¿Y qué le ha parecido esta noche los encontronazos entre Keiko Fujimori, que llama a López Aliaga títere de los caviares, y López Aliaga que responde que ha nacido el fujigerismo? ¿Qué responde esto? Ay, Dios mío, es la campaña electoral. La señora Fujimori, por ser mala perdedora, en el 2016 empezó esta larga crisis. Esta crisis larga tiene fecha. Fue el día en que una mala perdedora declaró que iba a gobernar desde el Congreso. Ni la Constitución ni el mandato de las urnas le habilitaba a eso. Pero eso dijo desde el Congreso para contraponerse al gobierno que le había ganado la elección. Desde entonces hay que reconocer que la señora ha tenido éxito y hoy día se gobierna desde el Congreso. Y como quieren tener efectivamente el control del Estado, en ese proyecto de control, de gobernar desde el Congreso, han ido buscando controlar instituciones. Y hoy día prácticamente las tienen todas controladas. Algunas, como el Banco Central de Reserva, no lo han logrado, creo que ni siquiera lo han intentado. Pero en general todas aquellas que tienen que ver con el juego político inmediato las han ido controlando. Este es el origen de la crisis. Y ahora ella, que ha provocado esta larga crisis de 7, 8 presidentes, está preocupada por la estabilidad. Creo que es un exceso de confianza en la desmemoria de los ciudadanos peruanos. ¿Usted cree entonces que Keiko Fujimori y el fujimorismo controla a Gerí, controla este gobierno? Por supuesto, el Congreso controla al Ejecutivo y el Gerí es aliado de la señora Fujimori, es clarísimo. El señor Gerí le acaba de renovar una concesión al grupo que le entregó $3.600.000 en la campaña anterior. Esa estabilidad es la que le interesa a la señora Fujimori. Y por supuesto, en esa estabilidad hay todo el tema de los pequeños negocios de los amigos del señor Gerí y del propio señor Gerí, como lo hemos visto todos. Él ha dicho hace poquito, creo que en otro canal, que el único error que ha cometido es ir con capucha. Eso dice el presidente. Bueno, pues, ¿qué cosa cree? ¿Que somos tontos? O sea, realmente es increíble, ¿no? Por eso nos reímos, ¿no? Sí, hay que reírse. Bueno, hay que reírse y el martes muchos dirán hay que votar y probablemente vayan a votar una vacancia. Estaremos atentos a ello, pero lo hemos invitado, Jorge Nieto, para que nos hable de sus propuestas, para que nos hable un poco de cómo ve la campaña electoral y cómo deben verlo los electores. Algunos lo recordarán como ex ministro de Cultura, ex ministro de Defensa en la época de Pedro Pablo Kuczynski, pero hoy en día, que hay muchos electores que de pronto están buscando un rostro nuevo, distinto a quienes ya están en campaña, digamos, 2 o 3 años. ¿Por qué tendrían que fijarse en Jorge Nieto? ¿Por qué tendrían que mirarlo a usted? Si queremos ser un poquito crueles, no aparece en las encuestas. ¿Por qué fijarse en usted? Estamos en verano. 2017 fue también verano. Tuvimos el Niño Costero. 50% del país afectado. El presidente me encargó por resolución que enfrentara la emergencia. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Yo no llego al gobierno a aprender, como dijo un presidente. Yo llego a dar examen exigente desde el minuto número 1. Es más, desde antes de que uno asuma la presidencia en el primer discurso ante el Congreso, desde que es declarado presidente electo, hay mucho trabajo que hacer. Y ya el presidente electo tiene capacidades prácticas que puede ejercer para poder tener resultados, incluso el primer día de la asunción de posesión, el 28 de julio del 2026. De modo que si hay una razón que yo mismo considero fuerte, es que yo ya gestioné crisis, lo hice rápido y lo hice bien. Para que vea la importancia, Pedro, de la actuación que tuvimos en el 2017, tuvimos Huayco en el 83, lo padeció Fernando Belaúnde Terry. Tuvimos en el 98, lo padeció Alberto Fujimori. En este se perdió 6 punto algo del PBI, en este 7 punto algo del PBI. En el que nosotros tuvimos, se perdió apenas el 1.2% del PBI.
Tiene que ver también con las dimensiones y la naturaleza de los fenómenos, pero tiene que ver con la respuesta que dimos. Ahora, Carreteras que se habían cortado por la inundación de las aguas, como aquella que provocó el río de la Leche en el norte del país, fueron restablecidas en 10, 12 días. ahora, más allá de la emergencia climática, que sin duda fue un momento importante, muchos lo recuerdan, hoy en día el principal reto o problema, podríamos decir, del país es el combate a la delincuencia. Allí, los candidatos hablan de más cárceles, de pena de muerte, de denunciar el Pacto de San José. Son muy creativos la mayoría de candidatos, pero la pregunta sería, ¿cuál es el factor decisivo para que la policía, eventualmente el ejército, puedan luchar contra la delincuencia? Todas esas medidas que tú has mencionado son bien poco creativas. Es lo que los ineptos autoritarios del mundo dicen cada vez que no saben cómo hacer con el problema de la seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, formar un equipo de élite especializado con la totalidad de policías honestos y competentes que todavía existen en la Policía Nacional. Con ellos tenemos que enfrentar la crisis en el corto plazo, resolver lo que estamos teniendo. En segundo lugar, la Policía Nacional del Perú y todos los otros organismos que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia, pero particularmente nuestra policía, tiene que ser reorganizada. Todas las semanas, lamentable e infelizmente, tenemos noticias de oficiales de la policía o de técnicos o de suboficiales o de guardias civiles que cometen delitos y actos criminales todas las semanas. Es ya no unos cuantos elementos, no, son tantos elementos que aquí algo está funcionando muy mal. Por tanto, tenemos que reorganizar la policía. A ese cuerpo especial tenemos que darle todo el apoyo necesario. Tienen que reunirse todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana en Palacio de Gobierno, con el presidente de la República, que tiene que asumir en primera persona el combate contra la delincuencia. Entonces es un tema de liderazgo, fundamentalmente. Es un tema de liderazgo. Nuestra Policía Nacional, Pedro, no hay que olvidarlo, si algo sabe hacer es investigar. Tuvimos en los 80 del siglo XX una crisis de secuestros, otra crisis de asaltos bancarios. Se formaron equipos especializados en ambos temas y 6 meses después se acabaron secuestros, se acabaron asaltos bancarios. Eso mismo que hicimos entonces, cohesionando a esas capacidades que tiene la policía, dándoles apoyo, modernizándolos, capacitándolos, dándole tecnología, dándole presupuesto, en no más de un año resolvemos la crisis de seguridad. Pero claro, esto reclama conducción. Alguien que de verdad esté interesado en luchar contra el delito. No gobiernos que tienen faltas y pecados y delitos implícitos y que lo que les interesa es que los que saben investigar no investiguen y lo sacan de la policía. ¿Usted no carga faltas y pecados? Yo he gestionado 2 ministerios, Pedro. Cultura, 500 millones de soles. Defensa, 8.000 millones de soles. No tengo una sola acusación. Me llegaban las notificaciones de la Fiscalía diciendo no al lugar, no al lugar, no al lugar. Guardo una con especial interés. Soy acusado o hay el pedido de que se haga investigación contra el ministro de Defensa Nieto, contra el presidente de la República, Kuczynski, contra el anterior presidente de la República, García Pérez, contra el primer ministro de entonces, Fernando Zavala. Hasta aquí todo normal. ¿Hasta qué? ¿Tocó a quién? Pero en el quinto puesto de los acusados está la reina Isabel. Yo ese lo guardo, porque no cualquiera está hipotéticamente sentado en un banquillo con la reina Isabel. Bien, retomando el tema programático, qué duda cabe que el Perú requiere de inversiones, requiere de un despegue en lo económico, pero también es cierto que en este momento hay un movimiento geopolítico interesante. Nuestro principal socio comercial es China y uno de nuestros más importantes socios estratégicos es Estados Unidos. Y hay aparentemente, no digamos una pugna, pero sí ánimos encendidos, cierta tensión respecto al rol que puede jugar el Perú. ¿Cuál debería ser la respuesta del gobierno? El Perú tenía un eje claro en su política, o que ordenaba su política exterior. Era parte de América. Y por tanto había una relación especial, para bien y para mal, con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el último tiempo, en las últimas 2 o 3 décadas, la cuenca del Pacífico se ha convertido en la cuenca de mayor tráfico comercial del mundo. Y nosotros somos parte de esa cuenca. Y se abre esa cuenca, estamos en APEC. Con Estados Unidos. Y tenemos además esa alianza del Pacífico que hoy día está bastante baja
en su comportamiento, en su trabajo, pero que tenemos que reflotar. Esa fue una idea visionaria del presidente García Pérez, hay que reconocerlo, y por tanto tenemos que recuperar eso. Pero entonces ahora tenemos un eje horizontal, que es el de la cuenca del Pacífico. Nos movemos en América y nos movemos en la cuenca del Pacífico. Los conflictos geopolíticos de los Estados Unidos con China, o de China con los Estados Unidos, no son nuestros. No son nuestros. Y debemos rechazar firmemente, cortésmente, pero firmemente, todo tipo de presión geopolítica. Todo tipo de presión geopolítica. Nosotros hoy día tenemos una crisis que viene desde lo internacional que tiene que ver precisamente con la seguridad. Hay bandas transnacionales operando y actuando en el Perú. Pero nos viene ahora, desde lo internacional también, esta enorme presión política de muy distintas maneras que también debemos saber manejar. Usted ha leído los tweets del embajador de Estados Unidos acá en el Perú, ¿no? Los últimos mensajes que ha publicado. He visto algunos antes, no sé si ha publicado algunos pero nuevos. ¿no le parece un tono que exceda, digamos, lo conveniente, lo adecuado? No, yo creo que la Cancillería debiera llamarlo ya. Pero la Cancillería ha dicho claramente cuál es su punto de vista, está de acuerdo con eso. Entonces, ya no hay manera. No es correcto, no es correcto. Tenemos una pregunta del público. Aquí ya me cuentan que está en el wall. Vamos a comentarla con usted, a ver qué respondemos. Creo que tiene que ver con un tema económico también. A ver, amiga de las manualidades, Fátima nos escribe que debe tener un emprendimiento. ¿Qué norma daría para controlar las tasas de interés de los préstamos bancarios? Somos uno de los países con la tasa de interés más alta. Competencia. Tenemos que generar más competencia. Tenemos que generar más competencia. Y hay sectores en los cuales sí hay que generar un fondo para abrir créditos al sector. ¿Cuál es? Todo el sector de la pequeña empresa, de las MIPES. ¿Por qué, Pedro? Hoy día ni los bancos privados ni el Banco de la Nación tienen ningún programa para el origen de muchas de las extorsiones que terminan finalmente en sicariato y asesinatos. ¿Cuál es? Que los pequeños empresarios no tienen recursos y tienen que recurrir al préstamo de las bandas criminales. Bueno, tenemos que abrir un espacio, tenemos que desarrollar un fondo para que esos empresarios que acuden a las bandas criminales acudan al Banco de la Nación, o si los bancos privados quieren, en los términos en los cuales se plantea el programa, desarrollar esa iniciativa, tengan créditos para que eviten caer en finalmente la posibilidad de Pero la pregunta de Fátima era si usted daría propulgaría una norma para controlar las tasas. Claramente usted lo que responde es que está a favor de la competencia. Que funcione el mercado, que funcione el mercado. Y la verdad es que en nuestro país no funciona mucho el mercado, porque 3, 4 bancos explican el 60-80% del movimiento Pero nuevamente económico. Es un tema de gestión política y económica. Competencia. El Perú necesita más competencia, necesita más inversión y tenemos que promover las condiciones para que esa competencia y esa inversión fluyan. Nosotros necesitamos más tiempo para seguir hablando de su plan de gobierno, pero tendremos oportunidad de volver a invitarlo. Muchas gracias, candidato. Gracias, muchas gracias, Pedro. Partido del Buen Gobierno. Amable. Vamos a estar... Y el sol. Ahí está haciendo su publicidad. Muy bien, muchas gracias, Jorge.